Saludos, bienvenidos una vez más a uno de los pocos programas de la televisión nacional que se mantiene independiente, sin obedecer a partidos políticos, a tendencias ni a grupos. ¿Es o no es así? No, 100% aprobado. Por eso nos ven. Sí, por eso nos ven. ¿Cómo está usted, don? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, viendo a la gente en fiesta. Sí, estamos enfiestados todos, pero eso es bueno, después de un año tan complicado. Sí. Sin embargo, la gente en medio de la fiesta quiere siempre hacer una parte para oír tu opinión, porque hay incertidumbres. Sí, hay incertidumbre. Siempre hay incertidumbre con el asunto de cómo vendrá el nuevo año. Entonces, no sé, mucha gente no tiene idea de cómo andará. ¿Tiene usted idea de cómo andará la economía de su empresa, la economía de su bolsillo, sus ingresos, sus gastos personales, luego del paquetazo tributario? ¿Usted se ha planificado para el próximo año decidiendo quizás recortes de gastos o cancelación de empleados en el negocio? ¿Qué va a pasar con la tasa del dólar? ¿Subirán o se mantendrán las tasas bancarias? ¿Cuál es quizás la mejor fórmula para proteger su dinero bajo las circunstancias actuales? Son muchas las cosas que están en el tapete que la gente se pregunta, y hoy, para recibir orientación sobre esas vitales preguntas, este programa va a tener el placer y el honor de recibir como invitado a uno de los economistas más prestigiosos del país, un ex gobernador del Banco Central, ex funcionario del sector económico de pasados gobiernos y consultor de varias de las más relevantes empresas y grupos empresariales de la nación. Dentro de 2 minutos estará con nosotros don Carlos Despradel. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. 1, 2, 3, ¡ah! Hablo mañana, y es que con Viva hablo toda la semana. Arranca para acá, porque el 2013 es gratis con Viva. Y es que con Viva hablo toda la semana. Habla y navega gratis con el plan que más rinde. ¡Te pago! Con Viva hablo toda la semana. Actívate hoy y te regalamos paquetes de voz ilimitada, mega paquete o voz y data ilimitada, para que hables y te conectes como es ahora y todo el 2013. Habla como es. Ven y actívate hoy mismo. Viva, estamos de tu lado. Esta Navidad envía un regalo
regalo de posibilidades a tus seres queridos. Envía o recibe tu dinero por Western Union en Vivenca y participa en el sorteo de 2 apartamentos de Constructora Bisonó, 2 carros Volkswagen Jetta de Avelino Abreu, 10 premios de 100,000 pesos en cuentas de ahorro de Banco Vivenca. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por el honor que nos hace. No. Yo sé que tú no eres muy amigo de estar saliendo en programas de televisión. No, con muchísimo placer. Sí. Don Getulio. Don Carlos, sé que nosotros vivimos en un país donde los errores no se asumen, sino que se le buscan justificaciones. Y como no se asumen y se le buscan justificaciones, siempre cometemos los mismos errores. Entonces, todo este proceso económico ha estado plagado de errores, pero hemos visto, y eso ha sido desde toda la época, o sea, en el primer gobierno del presidente Fernández le echaba la culpa a Balaguer, Hipólito le echaba la culpa a Leonel, después Leonel le echa la culpa a Hipólito y Danilo no le puede echar la culpa a nadie. Pero la verdad es que nosotros tenemos una realidad que o emigramos del país o la afrontamos. Entonces, sobre esa base de afrontar la realidad en la parte económica, que es la parte que nos incumbe en este programa, y después vamos a empezar a desgranar todos los temas, ¿no? Pero en este momento, ¿cuáles creen ustedes que es la perspectiva que tiene el pueblo dominicano para el año 2013? Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que nosotros estamos en una situación económica difícil. Nosotros hemos venido acumulando déficit todos los años, sobre todo en los últimos 5 años. Esa acumulación de déficits fiscales trae como consecuencia un aumento de la deuda externa y como consecuencia de eso todos los años tenemos que pagar más dinero para poder cubrir esa deuda externa. Nosotros tenemos déficit en el sector externo, ya no en el fiscal, sino también en el externo, que a su vez lo financiamos también con la entrada de capitales. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía dominicana, que en estos años ha vivido por encima de lo que esa economía ha generado, y la diferencia la ha cubierto con endeudamiento externo, que sirve para cubrir el déficit del gobierno, pero también sirve para cubrir el déficit externo, porque son divisas que entran. Tenemos ese problema. Aquí también hay un problema que se está deteriorando mucho, ¿qué diría yo? La confianza de la gente en el futuro. Hay encuestas que se han hecho donde solo 20 y tantas empresas dicen que piensan que este año 2013 que viene va a ser mejor que el actual. Cuando solo un 20% te dice que cree que va a ser mejor, es porque el resto cree que va a ser igual o peor. Sí, que ya es malo. Que ya es malo. La gente está alarmada por una serie de índices de desempleo y sobre todo de índices de pobreza, porque aquí el desempleo parece que no es muy grande porque la mayoría de la gente se defiende en la calle, en los empleos informales, pero son gente que viven en niveles de pobreza que ya son alarmantes. Preocupa mucho el poco respeto a la autoridad, sobre todo a la autoridad en el caso del tránsito. O sea, hay una situación, pero nosotros la vamos a superar. Quizás tengamos que pagar un costo, pero todos los países la superan, sus situaciones. Lo importante es ver si podemos corregir una serie de cosas que hemos hecho mal en el pasado, y esa es la esperanza de todos, que el presidente Medina reflexione sobre esto y nos ayude a ir corrigiendo año por año las situaciones para que no se agrave por lo menos. Sí, eso es lo que decía al inicio, que vivimos en un país donde los errores se justifican más que aceptarlos para corregirlos, y eso ha sido una constante a través del tiempo. Como empresas, estas empresas que quizás están dentro del rango, o que están incluidas dentro del 80% que empieza que vamos a estar igual o peor, ¿cuáles son las recomendaciones que se le pudieran hacer para este 2013?
Bueno, recomendaciones en el punto específico. Yo creo que en términos generales, claro. Hay que ser muy cauto. Yo creo que el momento, no solamente de la economía nacional, sino internacional, requiere que usted sea cauteloso en las medidas que tomen en su empresa. Eso no quiere decir que usted no sea agresivo, que quererla mejorar, pero tiene que calcular también los riesgos. Yo creo que, como me decía a mí un señor con quien yo trabajé, esta es una situación de pie de plomo, que cuando usted da un paso tiene que sentirse que dio un paso seguro. Y esa sería la recomendación en términos muy generales. Y también que observen el comportamiento de la economía, que le den seguimiento, que se interesen más en los temas económicos para que no venga una situación que los sorprenda, ¿no? Y en términos de tasas de interés atractivas que hay ahora, ¿eso se mantendrá por el tiempo? Digo, no hay que ser predigitador, ¿verdad? No queremos que lo sea, pero básicamente, ¿qué rumbo tomará eso? Mira, todo eso va a depender mucho de muchísimos factores. Tú tienes que, si el país va a firmar con el Fondo Monetario o no, si va a haber un gran déficit fiscal o no. En fin, son tantas las variables que para nosotros hacer predicciones sobre la tasa de interés es muy difícil, muy difícil. Quizás podríamos hablar del instrumento básico que te indica por lo menos cuál va a ser la política del gobierno el próximo año, que es el presupuesto. Y a partir del presupuesto podríamos ir entonces aclarando varias situaciones. Entonces, en ese sentido, yo pienso, y es así, la mayoría de los países a la ley que más importancia le da es a la ley de presupuesto, porque eso es la que te dice cuál va a ser la política del gobierno en el próximo año. Nosotros tenemos un presupuesto muy ambicioso el año que viene. El gobierno estima que los ingresos van a aumentar por encima del 20%. Entonces, si bien ha habido una reforma fiscal, cuando tú ves que el propio gobierno dice que el crecimiento de la economía va a ser un 3%, que es un crecimiento muy moderado, con relación al 7, 8% que hemos crecido en años anteriores, ya el propio gobierno te dice, yo no espero que el crecimiento va a ser muy alto. Pero espero más ingresos. ¿Esa dicotomía cómo se maneja? También te dice, yo no creo que los precios van a subir más de un 5%, que la inflación no va a ser más de un 5%. Si tú dices un crecimiento de un 3% en la producción y un 5% en los precios, te da 8%, que sería el crecimiento de la economía en términos monetarios. Claro, en dinero. Pero si el gobierno te dice que va a crecer un 20%, muchos economistas dicen, bueno, yo creo que ha sido muy optimista. Obviamente, repito, ha habido una reforma fiscal que también falta por ver si el gobierno va a poder recaudar lo que ha estimado que va a recaudar, porque va a encontrar ciertas reticencias de la población y la gente por defenderse, ¿no? Incremento de evasiones. Incremento de evasiones, sobre todo porque la gente está incómoda por la forma en que se gasta. Exacto. Y no hay una actitud positiva al pago de los impuestos. En otros países, la gente entiende que el pago de los impuestos le conviene. ¿Por qué te conviene? Bueno, porque tú quieres tener buena educación y el gobierno te la ofrece gratis porque tú pagas impuestos. Y tú quieres tener suministro de agua potable y el gobierno te la suministra, o el país te suministra la electricidad, te suministra la seguridad. Tú llamas a un policía y cuando un policía llega tú te sientes tranquilo. Claro. El que tiene protección. Aquí tú aparece un policía y tú no sabes si te va a matar o no. Entonces, todas esas cosas en un país más desarrollado que el nuestro, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, tú pagas, pero pagas con gusto. Claro. Entonces, eso puede influir. Pero de todas formas, el gobierno está planificando, presupuestando que vamos a tener un déficit el año que viene de alrededor de 70.000 millones. Que tú dirás, bueno, no son los 180.000 de este año, sí, pero 70.000, sí. Y eso solamente en el gobierno central, el que llaman no financiero, porque si tú le sumas el Banco Central, el Banco de Reserva y eso, va a ser muy superior a los 70.000 millones.
La ley de presupuestos no prohíbe presupuestos deficitarios. No, No. porque si tú le indicas el financiamiento, hay un error, porque no estamos hablando de un déficit de caja, estamos diciendo, me va a faltar 70,000 millones para cubrir los gastos que yo tengo programados. Entonces, si me va a faltar, tú sales a buscarlo. Y tan pronto tú lo financias, pues ya tú cubriste tus O sea, gastos. se van en empréstito. Esos 70,000 millones. Pero vienen los en empréstito. 70,000 son equivalentes al aumento del Sí, sí, endeudamiento. el empréstito que vamos a tener para cubrir esos 70,000. Pero fíjate una cosa que es importante que todos los dominicanos entendamos. Nosotros no solamente vamos a tener que cubrir ese déficit de 70,000 millones, Actual, sino que vamos a tener que pagar claro, déficit anterior. 76,000 de amortización de capital, de préstamos anteriores. Sí. O sea, nosotros vamos a tener que salir a buscar más de 140,000 millones, 50% del PIB. 40 y tal. Casi 50. Vamos a tener que salir a buscar 140 y pico de mil millones para poder pagar la deuda que debemos y al mismo tiempo cubrir la nueva deuda. Entonces, ese, yo decía al principio del programa, es el gran problema. Esa es la razón por la que 20% de las empresas dicen que solamente que vamos bien. Porque es que si tú tienes permanentemente una situación donde tú gastas más de lo que tú recibes, ya sea una persona, una familia, una empresa, tú lo puedes mantener durante un tiempo, pero hay un momento en que ya no, la gente no te va a prestar. Se tranca la rueda. ¿Hemos llegado a ese punto? Quizás no, pero la tendencia nos indica que vamos a llegar pronto. Quizás no este próximo año, pero vamos a llegar en un momento a una situación en que ya lo que te prestan dinero te va a decir, no, espérate, arregla tu finanza, porque ya yo te estoy mirando a ti con cierta preocupación. A propósito de eso, de que vamos a necesitar, qué sé yo, 1.500 millones de dólares para poder compensar. No, pero mucho más, mucho más, son sí. 3,000 y tantos millones. Sí. Bueno, sí, estoy malo en matemáticas. Pero se está hablando de colocar, creo que más de 1.000 millones en bonos. Bueno, porque la pregunta es, si el gobierno tiene que salir a buscar ese dinero, ¿dónde lo va a buscar? Entonces el gobierno dice, bueno, yo quiero buscar 1.000 millones de dólares, 40,000 millones de pesos, en el extranjero, porque me sirve para financiar mi déficit, pero al mismo tiempo son 1.000 millones de dólares que entran para financiar la balanza de pago, para poder cubrir parte de las importaciones. Sí. Pues si nosotros tenemos un crecimiento estimado de un 3% para el próximo año, ¿tú crees que los bonos que emitamos se van a poder colocar a un 3 o un 4%? Bueno, sí, a un 3, un 4, No, ¿qué? en ninguna parte. No, En ninguna parte. No. Pero Entonces yo no- estamos mal. Bueno, pero tú puedes cogerlo al 15% y al 20% y al 30%, alguien lo pagará. El problema, tú lo que estás posponiendo el problema. Pues sí. Entonces, mucha gente dice, bueno, lo que va a ser el 6, el 7, no, que va a ser 2 puntos más. Bueno, no importa, hay que buscarlo. Y lo que vas es posponiendo el problema. Wow. Porque cada vez nosotros tenemos que utilizar más de nuestros ingresos para cubrir ese pago. Por ejemplo, nosotros ya hoy en día, alrededor de un 40% de todos los ingresos que recibe el Estado, tenemos que destinarlo al pago de la deuda, que eso es mucho. Sí, pensaba Entonces, que era más. ese, Es 40. alrededor de 40. Ok. Ese es en esencia el principal problema de la economía dominicana y eso es lo que tiene preocupado a las personas. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir ese mismo patrón Claro. que hemos seguido en los últimos 5 o 6 años? Que es lo que nos ha permitido ese alto crecimiento. ¿Hasta dónde lo vamos a mantener? Hasta donde llega un momento que los que te prestan dinero van a decir, espérate, al ritmo que tú vas a tener problemas de pago y me voy a perjudicar yo. Igual que el que mal usa la tarjeta de crédito. Igual que el más usa la tarjeta de crédito o el que va constantemente en un prestamista para financiar los déficits que tiene en su propia casa. Llega un momento que está cogido Ahí. y no tiene posibilidad de pagar. Claro. Eso tapando hueco, tapando hueco, tapando hueco. Hasta un punto. Claro. Hasta un punto. Entonces,
en términos generales, ese es el problema fundamental de la economía dominicana. Y eso es lo que preocupa a la gente. Porque todo eso tiene una serie de implicaciones. El gobierno sabe que no puede tener un déficit mayor. Le gustaría tener un déficit mayor para poder gastar más. Pero sabe que la comunidad internacional lo está observando. Y entonces dice, bueno, déjame tener un déficit manejable. Manejable porque voy a conseguir financiamiento. Y ahí entra lo del Fondo Monetario. ¿Tú vas a querer que el año que viene el Fondo Monetario supervise tu economía o no? Pero ¿qué resulta? Si tú quieres que supervise tu economía porque te conviene tener el sello de buena conducta del fondo, el fondo te dice, no, pero es que el déficit que tú tienes es muy alto. Lo tienes que reducir. Entonces yo me imagino que el gran dilema que tiene hoy en día cualquier funcionario público es que dice, por un lado me conviene el fondo porque me da un sello de buena conducta que cuando yo voy a buscar financiamiento lo consigo más barato. Exacto. Pero por otro lado, si me meto con el fondo me va a pedir que reduzca el gasto o aumente más impuestos. Entonces, son decisiones que tiene que ponderar mucho un funcionario y hasta hoy la señal es un deseo de ir al fondo, pero no se visualiza en el corto plazo que se va a plasmar en un verdadero acuerdo. Pero eso no es y da la impresión de que se está buscando una fórmula de llegar a un punto donde el fondo esté de acuerdo, pero sin llegar a un acuerdo formal. Claro. Que te dé el sello de buena conducta sin llegar a un acuerdo de formal. Supervisión, etcétera. Y da la impresión de que por ahí es que... Pero eso no es un poco relativo, don Carlos, porque el gobierno pasado tuvo supervisión del fondo y acuerdos firmados durante casi todos los 8 años de gobierno, y sin embargo vimos en los últimos años el crecimiento y el desaforado que hemos tenido. O sea, no es relativo eso de que el fondo te impide hacer cosas. Bueno, es que el fondo... si tú te excedes de lo que conveniste con el fondo simplemente termina el programa, como en efecto sucedió el año pasado. No fue que no se renovó, fue que se terminó. Que no se pudo seguir. Que no se pudo seguir. Sí, pero como lo vendieron nuestros gobernantes anteriores, era que se había vencido y que no. Quedaron como 500 y pico de millones de dólares por desembolsar, sujeto a... Y preferimos que no desembolsase para poder Entonces el gobierno dijo, bueno, estamos en un proceso electoral, me están controlando demasiado los gastos, vamos a decirle al fondo... Quédese con sus 500 millones. Yo lo busco otra manera. Que yo tengo que largar dinero a la calle y después veremos. Y ya estamos viendo. Y entonces ahora llaman al fondo, ya pasaron las elecciones, ya la gané, con un déficit de 180 mil millones, ahora yo quiero que usted vuelva. Para ver si yo arreglo mi imagen internacional. No es fácil. Y lo peor del caso, el fondo le dice, bueno, pero ¿quién me garantiza a mí que tú no vas a hacer lo mismo en el próximo programa? ¿Y los interlocutores son los mismos? Sí, pero yo no quiero entrar en esa parte. Pero digo yo que... Bueno, algunos, sí, pero... son los mismos. Entonces, esa es la situación en términos generales, ¿no? Sí. Después, la otra cosa es lo del presupuesto. La gente, el dominicano no le hace caso al presupuesto nacional. Pero yo que viví muchos años en Estados Unidos y que tuve que ver mucho con el Congreso, te puedo asegurar que cuando se está discutiendo la ley de presupuesto se pasan meses y meses y meses. Y por el Congreso desfilan desde los altísimos generales del Pentágono hasta todos los industriales, los sectores agrícolas, todo el mundo, porque sabe que ese presupuesto refleja lo que el gobierno le va a gastar a cada sector. Y que se cumple, en líneas generales. Y el Departamento de Defensa quiere más dinero para aviones, entonces manda sus 4 o 5 generales. Pero los agricultores quieren más financiamiento para la industria, para la agricultura, los industriales. Sin embargo, aquí no sucede eso. En 2 horas se mató. En 2 horas se mató y a nadie le interesa qué hay en el presupuesto. Aquí no hay una costumbre de ir a cabildear qué van a hacer con tu dinero. Sí. Aquí, si no es la voluntad política
del gobernante y los congresistas lo aprueban de urgencia. Es una cultura dominicana, porque mira, el presupuesto en los hogares no se respeta, no hay un presupuesto en los hogares. No Incluso, bueno, okay. En los hogares no se respeta el presupuesto. En las empresas... Ni siquiera en nacional tampoco, sí, porque después aprueban una cosa y hacen otra. En las empresas tampoco. Cuando yo iba a asesorar a empresas, digo, pero no hay un presupuesto de gasto para este año. Sí, pero hay una cosa que es importante. Si el presupuesto te asigna 5.000 millones a determinado sector, ya hay una obligación de darle los 5.000 millones. Claro. Lo que si se recauda más, ya eso se gasta al antojo. Pero el que tiene consignado 5.000 millones, hay una obligación de darle. Pero la gente no se preocupa, o sea, los sectores no se preocupan por ir a discutir eso, ni a pelear eso. Previamente, no se preocupan. Y ese es uno de los Entonces, grandes errores. Después a mediados de año están chillando. Por ejemplo, un caso que tú puedes sacar porque es muy lógico. El gobierno tiene una Secretaría de Obras Públicas, cuya responsabilidad es hacer las obras públicas del Estado. Pero entonces tiene una oficina supervisora, pero su nombre lo indica. Es una oficina que fue creada para supervisar sí, no para ejecutar lo que hacía la Secretaría de Obras Públicas. No para ejecutar obras. No para competir. No para competir. Ahora, ¿qué resulta? Le han asignado este año casi 6.000 millones de pesos para invertirlo en adición a lo de obras públicas. Ahora tú me dices, ¿por qué? Porque esa oficina la maneja el presidente de la República y le permite un manejo político de la inversión. Correcto. Porque la de obras públicas es más rígida. Ya tanto para puentes, tanto para carreteras. Pero la oficina supervisora que maneja, le digo, casi 6.000 millones, lo hace en función de las necesidades incluso políticas y sociales que tiene el país. ¿Quién supervisa a la supervisora? Obviamente. Vamos a seguir en un minuto. No se nos vayan, que falta mucho todavía en el programa. Coop Seguros, única aseguradora con modalidad de cooperativa. Calle Hermanos del Igne, número 156, en Gascue, Santo Domingo. Teléfono 809-682-6118. Coop Seguros, un seguro garantizado. Venezolana se complace en anunciarle la apertura de su nueva ruta interna Caracas-Puerto Ordaz, con conexiones diarias desde y hacia Santo Domingo a partir del 17 de diciembre de 2012. Al mismo tiempo, recordarle que nuestra promoción del 2x1 sigue vigente hasta el 30 de noviembre, volviendo a reactivarse a partir del 1 de febrero 2013. Venezolana, en todos los sentidos. Esta Navidad envía un regalo de posibilidades a tus seres queridos. Envía o recibe tu dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 2 apartamentos de Constructora Bisonó, 2 carros Volkswagen Jetta de Avelino Abreu, 10 premios de 100.000 pesos en cuentas de ahorro de Banco Vimenca. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Carlos, como es de suponer, tú te has involucrado en el estudio del presupuesto, la distribución del dinero del Estado de este año. Suponemos que habrás encontrado algunas contradicciones, algunos highlights, como le llaman los americanos. ¿Cuáles son los más relevantes? Bueno, yo hablaba de la asignación a esa oficina supervisora de casi 6.000 millones para que la supervisora construya, pero sin que nadie la supervise. Exacto. Pero, por ejemplo, tú tienes una incongruencia en este país. Todos sabemos que la justicia dominicana no funciona como uno desea. Y eso es algo que a todos nos está tocando. Pero funciona como desean algunos. Bueno, pero realmente a todo el mundo necesita en un momento determinado de su vida que la justicia funcione, porque tiene un problema con una casa, con una tierra. Constantemente necesitamos eso. Aquí se da un fenómeno que es un fenómeno que yo no se da en ninguna parte.
que el Congreso Nacional tiene un presupuesto superior al presupuesto de la justicia. Y la justicia tiene que tener tribunal en toda la república y fiscales y todas esas cosas. Cuando se supone que el Congreso es un grupo de personas reducido que está ahí solo para legislar y para controlar que el Ejecutivo cumpla con el presupuesto nacional. Esa es la función de un legislador. Entonces tú ves aquí una incongruencia y es que, repito, el gasto asignado al Congreso es superior que el gasto asignado a toda la justicia dominicana. Entonces, parte de eso, ¿a qué se debe? Bueno, en buena parte se debe al famoso barrilito, pero la gente no se está dando cuenta. Estamos hablando de 660 millones de pesos que están asignados por encima de los sueldos, de la dieta y de todo. ¿Para qué? Para que un legislador sencillamente esté en permanente campaña regalando estufas, que sé yo qué, que se murió uno, que el ataúd, que le falta una... Pero eso, aparte de que ese no es el papel del legislador, lo pone en una situación de ventaja frente a otro que aspire ese cargo. Ah, claro. Pero es con el dinero tuyo y mío que lo está haciendo, no con el dinero de ellos. Ni un bono adicional navideño de $500,000 pesos adicional. Entonces, esas son las series de cosas que tú ves en el presupuesto que a ti te preocupa. De que hay 800 millones de pesos para seguridad del metro. Sí. El presupuesto de obras públicas... El presupuesto de seguridad para el metro, 800 millones. El presupuesto de obras públicas que lo vi tan exiguo en este monto que le dieron a obras públicas. Bueno, en función de lo que había gastado, porque es que este año 2012... Sí, pero por ejemplo yo creo que, si mal no recuerdo, es como un 40 o un 40 y tantos % con lo que le están dando a educación. Bueno, y obras públicas es como que el motor. Educación tiene una peculiaridad este año por el 4%. Pero en fin, podríamos hablar mucho de estas cosas. Yo creo personalmente que nosotros tenemos un problema estructural, que el gobierno no se puede escapar de él. ¿Qué llama eso? Que el gobierno se ha ido metiendo en una serie de compromisos, no me refiero a través de los años, en una serie de compromisos que ya le obligan a destinar una parte importantísima del presupuesto a cubrir una serie de oficinas y cosas que no son operantes. Sí. Pero incluso, Freddy, las altas cortes, yo estoy de acuerdo, y la gente que se nombraron ahí son muy honorables, Milton Rayo, y hay personas que no están cuestionadas, ni está cuestionada la función que tienen. Pero este país podía vivir perfectamente sin eso. Entonces, tú no estás cuestionando que se está botando ese dinero, pero si tú tienes un problema presupuestal que no alcanza el dinero, no te metas en más cosas. Como puede vivir sin el defensor del pueblo. Puede vivir, no existe y ya le quitaron 50 millones. Puede vivir sin las 5 o 6 oficinas de transporte, tú puedes vivir con 50,000 cosas que existen. Entonces, otro problema que nos está matando a nosotros es la división territorial. Nosotros tenemos 31 provincias y un distrito, pero si tú lo comparas, como salió un artículo recientemente, si tú lo comparas con los países de Centroamérica, que son con los que nosotros nos comparamos generalmente, tú te das cuenta que tienen la mitad en promedio de lo que tenemos nosotros. Entonces, eso que te cuestan más diputados, te cuestan más senadores, te cuestan más alcaldes, te cuestan más todo, los síndicos. Entonces, el Estado se ha ido metiendo en una serie de gastos que no te los retorna en mejor servicio. Y ahí por eso que la gente dice, no, pero es que la presión tributaria, que se habla que aquí es baja, no, pero es porque yo estoy pagando impuestos para cosas que no me van a retornar. Claro. Sí, porque hay que explicarle a la gente exactamente qué es presión tributaria, para que podamos entender ese término que todos los días nos lo machacan y nos lo enrostran en la cara. O sea, muchos de los legisladores y algunas de las personas del gobierno, del equipo económico, nos enrostran que hay cosas que la presión tributaria en República Dominicana es muy baja. Mira, en términos generales, pero muy, muy generales, tú sumas todo lo que una economía produce en bienes y servicios, que es lo que es el Producto Nacional, que es la suma de lo que tú aportas a la producción, lo que tú aportas, lo que aporta el camarógrafo, todos
Tú sumas todo eso y te da el Producto Nacional. Entonces tú tomas la cantidad de impuestos que recauda el gobierno y tú dices, bueno, si el gobierno recauda tanto, se divide entre el Producto Nacional y da la presión tributaria. En nuestro país se aspira que este año la presión tributaria suba a 14 punto algo, no recuerdo. Que en función de otros países es baja. Entonces, ¿qué te dice la gente del gobierno? Ah, yo te voy a poner más impuestos porque la presión tributaria es muy baja. Entonces, el problema fundamental es, ¿por qué otros países tienen, como yo explicaba hace un rato, presión tributaria de 20, 25% y tú te sientes conforme? Bueno, porque la sencilla razón de que tú no tienes que matarte pagando colegios carísimos, privados, porque tú mandas a la oficina a un colegio público y tienes igual o mejor calidad de enseñanza que el privado. Entonces te ahorraste ese dinero, que era como un impuesto que tú pagaste. No tienes que estar comprando bomba de agua, ni haciendo cisternas. Ni pagar guachimanes para que te cuiden la casa. Ni pagar guachimanes para que te cuiden la casa. O sea, hay una serie de gastos que nosotros incurrimos, que en otro país el gobierno te lo da. Claro. Pero te lo da, no, te lo devuelve de lo que tú pagaste y tú encantado de la vida. Porque si nosotros sumamos eso, la presión tributaria que paga el contribuyente dominicano es extremadamente alta. Y además, lamentablemente, aquí hay una informalidad muy grande, porque la mayoría de la gente se gana la vida chiripiando en la calle. En la avenida Duarte, todo el que está vendiendo ropa y cosas de esas no paga impuestos. Y no tendría también que ver, don Carlos. Entonces, perdón, cuando tú sumas y consideras que esa gente no tributa, lo que tributan, entonces da muy bajo. Ahí eso iba. Yo creo que el problema más que de presión tributaria también puedo ser, o sea, y eso es una pregunta que le hago, también un sistema de distribución de riqueza. Aquí el 60% de la población dominicana gana menos de 10,000 pesos. Entonces, son muy pocas personas pagando impuestos para mantener un 100%. Entonces, obviamente. Entonces yo creo que más que presión tributaria per se, es un problema de distribución. Bueno, porque ese es de los otros grandes problemas que tiene el país, que es la distribución del ingreso. Ahora mismo que se va a presentar ese problema, los sindicatos le están diciendo al gobierno, no, usted tiene que subir el salario mínimo. Y un 30% en el sector público, de aumento para el año que viene. Porque usted lo que le está pagando son 5,000 millones, perdón, 5,000 pesos. 5,000 pesos mensual a una persona, cuando la canasta familiar es 3 veces eso. O sea que usted le está diciendo, yo le voy a pagar un salario que ni siquiera te da para comer. Entonces dice, no, usted tiene que subir por lo menos a 10,000 millones. Oye, estoy otra vez con los millones, a 10,000 pesos. Pero ya el presupuesto está hecho en base a los 5,000. Cuando tú lo subas a 10,000, eso tú vas a tener que buscar los recursos por otro lado. O decirle, no, yo el otro año que viene que voy a poder hacerlo. Hay un área también que tradicionalmente se ha venido asignando más y más responsabilidades, y ahí lo vemos con 35,000 millones este año, que es la Presidencia de la República. Tiene más presupuesto que varios ministerios. Y eso es único en República Dominicana. Eso no existe en ninguna otra parte. 35,000 millones la presidencia. No, eso es increíble. Bueno, ahí está la suma de toda una serie de instituciones que maneja directamente el presidente. Pero es un absurdo. Nosotros estamos llenos de absurdos. Así no vamos a cuadrar, ¿no? Cuando tú sumas todas esas cosas, es donde sale el pesimismo de la gente. Claro, claro. Porque no hemos hablado de muchísimos otros problemas. Nosotros tenemos un problema grave porque tenemos que definir la situación con Haití. Y yo no estoy hablando de que se deporte, no se deporte, que se dé cédula, no se dé cédula. No tengo posición. Lo que yo sí tengo una posición firme, que digo, ese es uno de los problemas más graves que tiene el país y no le estamos prestando la suficiente atención. Aquí hace tiempo, pero tiempo que debió haber existido una institución encargada exclusivamente de analizar la situación con Haití y de buscar soluciones que sean mutuamente aceptadas por los dos países. Pero eso no es un problema diplomático, hay un problema de seguridad, hay un problema de salud, hay un problema de educación. Son muchas vertientes. Entonces debería haber un grupo que se encargue de eso.
Y así tú vas viendo, aquí, el problema de la indisciplina de este país es un problema alarmante, el tráfico. Ya salir en esta capital, hacer una diligencia, es un martirio. Tú te sientes mal, pero eso quiere decir que la calidad de vida tuya está disminuyendo, porque tú ni siquiera quieres salir a la calle. Ahora, yo a veces salgo y digo, pero no es sencillo arreglarlo todo, pero sí una buena parte de ello. ¿Por qué si hay un letrero que dice no estaciones, hay un carro estacionado y al lado hay un AMET y el tipo ni se preocupa por eso? ¿Por qué la Winston Churchill dice no doble a la izquierda? Hay un AMET en la esquina y todo el mundo dobla a la izquierda. ¿Pero por qué? Porque la AMET está allí para que tú no hables por teléfono o celular. ¿Qué pasa? Tú vas perdiendo, la AMET va perdiendo la imagen de autoridad. Y tú dices, no, aquí no importa. Los famosos de libre ahora, ahí no importa que la calle sea de una vía, de lo como sea. Aquí todo se vale, Pero eso es grave para una sociedad, porque tú dices, bueno, pero el problema del transporte no es que eso se va después transmitiendo a toda la serie de actividades de la sociedad dominicana. Eso es así. Carlos, entre julio y agosto de este año, al Banco de Reserva prácticamente lo obligaron a un factoring de muchos miles de millones de pesos, que no sé si el Estado lo ha honrado esas facturas, pero ahora prácticamente está obligado a comprar unos bonos de 300 millones de dólares para poder cubrir, porque dicen que un pool de banco, pero yo no conozco ningún otro banco que esté metido en eso. Esto no afectará. Mira, cuando hablábamos, yo sé que el programa ya está terminando, pero cuando hablamos del financiamiento del presupuesto, tú buscas bonos fuera del país, los bonos soberanos, pero una buena parte es el Banco de Reserva. Sí. El día que se haga una buena auditoría en el Banco de Reserva, ahí van a salir muchas cosas. Muchas cosas. Lo hablamos aquí hace una semana. Que es un tema delicado. Sí, no, lo hablamos la semana y después la otra cosa que debe preocuparnos, y quizás con eso yo cierro el programa. No, porque todavía tenemos tiempo. Necesitamos ir a un cambio, pero todavía. Bueno, pero podemos hablar luego en el cambio. Después del cambio. Vamos, venimos. Porque el 2013 es gratis con Viva. Y es que con Viva hago toda la semana. Habla y navega gratis con el plan que más rinde. Con Viva hago toda la semana. Actívate hoy y te regalamos paquetes de voz ilimitada, mega paquete o voz y data ilimitada, para que hables y te conectes como es ahora y todo el 2013. Habla como es. Ven y actívate hoy mismo. Viva, estamos de tu lado. Esta Navidad envía un regalo de posibilidades a tus seres queridos. Envía o recibe tu dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 2 apartamentos de Constructora Bisonó, 2 carros Volkswagen Jetta de Avelino Abreu, 10 premios de 100,000 pesos en cuentas de ahorro de Banco Vimenca. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Venezolana se complace en anunciarle la apertura de su nueva ruta interna Caracas-Puerto Ordaz, con conexiones diarias desde y hacia Santo Domingo a partir del 17 de diciembre de 2012. Al mismo tiempo, recordarle que nuestra promoción del 2x1 sigue vigente hasta el 30 de noviembre, volviendo a reactivarse a partir del 1 de febrero 2013. Venezolana, en todos los sentidos.
Coop Seguros, única aseguradora con modalidad de cooperativa. Calle Hermanos del Igne, número 156, en Gascue, Santo Domingo. Teléfono 809-682-6118. Coop Seguros, un seguro garantizado. Esta Navidad envía un regalo de posibilidades a tus seres queridos. Envía o recibe tu dinero por Western Union en Vivenca y participa en el sorteo de 2 apartamentos de Constructora Bisonó, 2 carros Volkswagen Jetta de Avelino Abreu, 10 premios de 100,000 pesos en cuentas de ahorro de Banco Vivenca. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Interrumpimos a Carlos antes del break de comerciales. Es que yo pensé que era el final del programa, Sí. por eso. Pero encantado. Estaba haciendo más señas que un amén. Sí, pero encantado de seguir No, conversando. porque el tema con del ustedes. Banco de Reserva, te interrumpimos con el asunto del análisis del tema del Banco de Reserva y de toda esta carga que le han tirado arriba, ¿no? Mira, vamos a conectarlo con lo que hablábamos al principio del programa. El gobierno tiene un déficit y tiene que financiarlo. Claro. El gobierno tiene que buscar más de 140,000 millones de pesos para poder financiar su déficit y pagar la deuda. Entonces, ¿de dónde lo busca? Bueno, busca una parte fuera de los bonos soberanos, 40,000 millones. Uf. El Banco Interamericano, el Banco Mundial, pero le queda todavía una parte que no sabe dónde cubrirla. ¿Y a quién mira primero? Al Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva, a través de los años, ha sido la principal fuente de financiamiento y ha ido creciendo, porque siempre lo ha sido, pero nunca en los niveles tan crecientes como ha sido ahora. Tuviste que recientemente se convirtió en una deuda que había con el Banco de Reserva media disfrazada de 210 millones de dólares y 10,000 millones de pesos, que son entre los dos unos 28,000 millones. Ahora lo están ¿cómo se llama? Contabilizando mejor, pero eso aparece como deuda pública, que quizás antes estaba disfrazada. Claro, lo han transparentado. Transparentado, ok, esa era la palabra que buscaba. No, pero disfrazado quedó perfecta. Ok. Sí, quedó Pero perfecta. transparentado es más técnica. Una preocupación que yo tengo son los fondos de pensiones. Esos fondos de pensiones deben andar ya por los 200,000 millones de pesos. Y el Reserva maneja mucho de ese dinero. No, pero el gobierno y las instituciones públicas, cuando emiten valores, a veces dicen, porque me lo den de los fondos. Pásamelo de ahí. Sin haber aprobado el uso de fondos de pensiones que no se había aprobado. Entonces, hoy, las instituciones públicas tienen más del 50% de los fondos de pensiones. Comprometidos. Uy. Si seguimos en esto y la población no reacciona, ¿qué puede llegar un momento en que el 80-90% de todos los fondos de pensiones, de tu pensión, de la tuya, de la mía, bueno, nosotros porque ya nos clasificamos, pero de todo el que nos está mirando en la televisión, esté en manos de que el gobierno sea el que le tiene que pagar la pensión, porque ya en el fondo no hay dinero? Porque ese dinero lo cogieron para financiar las instituciones Ahora, ¿con públicas. ¿autorización de quién se puede hacer eso? Porque eso no está autorizado. Pero lo que uno tiene que entender es que llegará un momento, si no se le pone paro a esto, en que todas las pensiones del sector público y privado va a depender de los recursos del presupuesto nacional. Entonces volvemos al origen de ese asunto de las pensiones, que tú vas a depender ya no de un fondo de pensiones, sino va a depender de que si el Estado tiene o no tiene dinero. Don Carlos, y ese Te dirán que no, que los fondos del Estado son muy seguros, y hoy son muy seguros, es cierto. Pero al ritmo que van las cosas, ¿quién te dice que dentro de 3, 4, 5 años van a ser tan seguros como hoy? Y usted sabe un secreto bien guardado, esa fuente de financiamiento que tenemos todos los meses que hay una fuente de financiamiento que nadie la contabiliza, que es Petrocaribe. ¿Usted tiene idea de esos fondos, nosotros cómo lo estamos manejando? Lleva más de 2,000 millones de dólares. 2.250 millones de dólares hasta mal contado. Estamos hablando de que 8,000 y casi 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos. No, sí.
No, O sea, que por Dios, ¿qué pasa? Es por 40 que hay que multiplicar. Por 40, 100.000. 100.000. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿sabe alguien realmente dónde están esos cientos y tantos millones de pesos? Eso se gastó. ¿Cómo que se gastó? No, pero seguro, sí, ese dinero fue entró como si hubiera sido el pago del ITEVI o el pago de la renta. Pero y el déficit de 140.000 también hay que sumarle estos 100.000 que no están contabilizados por ninguna parte. es como parte del déficit. Ah, Lo que parte tú del le déficit. debes a Venezuela es parte del déficit y de la deuda externa. Claro, pero es un déficit a largo plazo, entonces eso no es Pero tan preocupante. lo que estaba supuesto es que ese dinero iba a ser especializado. Claro, eso era para lo- ayudar al desarrollo Energético económico del país, y energético. genético. Bueno, que es parte fundamental Claro, del desarrollo. sí. Pero ya eso se gastó y tú no tienes idea de cómo se gastó, porque eso se metió dentro de un fondo común. A propósito de eso, tarifa eléctrica, inevitable que nos suba el año que viene. Bueno, mira, la última cifra que yo vi es que se pierde el 38% de toda la electricidad que genera los parques energéticos. El 38% se pierde, o sea que no se cobra. Se pierden distintas cosas. No hay ningún negocio en el mundo donde tú pierdes el 38% de lo que produce y no te lo pagan. Entonces, o el Estado sigue subsidiando con las magnitudes que ya estamos hablando, de 1.200 millones de dólares, son 45 mil millones de pesos todos los años, o tendrá que subir la tarifa. ¿Cuál es el aporte de las hidroeléctricas? ¿Anda por el 30%? No llega eso tanto. anda No por llega tanto. 12, 13%. No llega tanto, pero no hay compensación. Pero mira, porque como se dice puede- Don Carlos, No, pero de ese, no es que eso es dentro de un paquete. pero no, de ese no. 38% de pérdidas que dice Don Carlos, hay un aproximadamente entre 15 y 18% que es por pérdida de transmisión. Hay de transmisión, de no pago. Pero para eso era una de las cosas de Petrocaribe. Nosotros teníamos que mejorar el sistema Seguro. de transmisión que le Exacto. pertenece al Estado Dominicano, porque el Estado, las generadoras transmiten y el Estado Dominicano se encarga de la transmisión para entregársela a la distribuidora. Y el Estado Dominicano está en la obligación, óyeme, podía hacer las inversiones necesarias para ese 15 y 18% de pérdida en la transmisión. ¿No existiera? Sí, pero eso no se ha hecho el dinero y difícilmente con una situación presupuestaria como la que tenemos se va a hacer. Esos dineros de Petrocaribe lo cogen y se gastan. No, y así va a seguir siendo, Y porque así va a seguir La siendo. cena de Baltasar. Entonces tú te das una sensación de abundancia, de que no hay problema, pero ya le debemos 100.000 millones a Venezuela, Sí. que supuestamente se le iban a pagar con Y con caraota. habichuela, por habichuela. Dios. Por Dios. Entonces, dice un amigo mío, ridículo. hay un amigo que nos ve en Puerto Rico que yo quiero que usted le responda la pregunta que él me la hizo, yo fui incapaz de responder. Él me dijo hace como 2 semanas, Tulio. Sí, cuando paseamos por el polígono central de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué es esto? Nueva York chiquito. Entonces me dice, óyeme, ¿cómo ustedes asumen tantas plazas comerciales y tantas construcciones? Porque el hombre, por donde quiera que lo metía, ¿Cómo una usted torre se puede dar por- ese lujo? Entonces yo le dije, mira, yo de verdad que no sé, porque entonces van a llegar un gran economista que yo le voy a decir que te la responda, porque yo no le entiendo. Usted se la puede responder. Bueno, no, eso se ha hecho con inversión extranjera, muchas de ellas, y se ha hecho en base a un patrón que nosotros tenemos, que es un patrón de consumo. Pero como no producimos suficiente para sustentar ese consumo, cogemos prestado la diferencia. Y la economía, no hay una participación importante de la economía subterránea esa que no se contabiliza. Bueno, yo digo inversión extranjera. Pero tantas plazas son autosustentables. Pues yo voy a las plazas y yo no veo gente comprando. El problema que se va a suceder en este país es que esas plazas van a desplazar a todos los pequeños negocios. Sí, claro. Sí, Eso es una constante mundial, Entonces, realmente. sí, pero yo estuve recientemente en Europa y en cada cuadra hay 2, 3 establecimientos pequeños que te venden pan, queso, Sí, pero en Europa, queso, en fruta. Europa se camina. El problema es que en la ciudad de Santo Domingo no se Y camina. esto me sucedió en Londres, me sucedió en Barcelona, me sucedió en Madrid. Aquí no. Bueno, el tiempo lamentablemente. ahí- Carlos, la tasa del dólar, rápidamente. Yo creo que va a seguir estable mientras nos presten dinero. Señores, hemos tenido el honor de tener aquí hoy a Carlos Despradel, amigo viejo y economista ecuánime, serio, consultor de muchas empresas y con mucha experiencia. Yo espero que esta intervención de Carlos
le haya servido a usted para planificar su economía en el 2013. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Saludos. ¿Tiene usted idea de cómo andará la economía de su empresa y la de sus ingresos y gastos personales luego del paquetazo tributario? ¿Se ha planificado usted para el próximo año decidiendo recortes de gastos o cancelación de empleados? ¿Qué pasará con la tasa del dólar? ¿Subirán o no las tasas bancarias? ¿Cuál es la mejor fórmula para proteger su dinero bajo las circunstancias actuales? Mire, para recibir orientación sobre estas vitales preguntas, este programa recibirá este sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la noche la honrosa visita de uno de los economistas más prestigiosos del país, ex gobernador del Banco Central, ex funcionario del sector económico y consultor de varias de las más relevantes empresas y grupos empresariales de la nación. Oriéntese bien, escuchando las respuestas que nos dará el licenciado Carlos Despradel el sábado a las 7 y el domingo a las 11. El desarrollo del turismo dominicano y por eso usted no se lo puede perder. Sábado a las 7 y domingo a las 11. Le esperamos.